¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente le sucede al alma después de la muerte? ¿Y si alguien es cremado, podría eso afectar su resurrección? Estas preguntas inquietan a miles de cristianos que buscan respuestas concretas en las Escrituras. La Biblia nos enseña sobre la eternidad, sobre el poder de Dios para restaurar todas las cosas, pero ¿hay algo que pueda detener esta promesa divina? Hoy vamos a hablar de uno de los temas más controvertidos y menos comentados dentro de las iglesias, la cremación. Muchos creen que este proceso puede interferir con el destino del alma, mientras que otros afirman que Dios, en su soberanía infinita, puede resucitar a cualquier persona, independientemente de lo que le haya pasado a su cuerpo. Pero ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? ¿Existe alguna enseñanza divina que nos oriente en esta práctica? Antes de continuar, quiero que hagas una pausa y reflexiones. ¿Alguna vez has perdido a alguien querido y has tenido dudas sobre qué pasó con el alma de esa persona? ¿Alguna vez te has preguntado si la elección entre la cremación y el entierro puede influir en tu destino eterno? Son preguntas profundas, que tocan directamente nuestra fe y la confianza que tenemos en Dios. Y si tú, como muchos, buscas una respuesta verdadera basada en la palabra, estás en el lugar correcto. La verdad es que vivimos en tiempos donde muchas tradiciones y prácticas están siendo cuestionadas. La cremación, que durante mucho tiempo fue evitada por los cristianos, se ha vuelto cada vez más común. Pero lo que pocos se dan cuenta es que este cambio trae consigo un peso espiritual y plantea una serie de dudas. ¿Está esta decisión de acuerdo con los principios bíblicos? ¿Hay consecuencias que no estamos viendo? Muchas iglesias evitan hablar de este tema, dejando a miles de creyentes en la duda, cargando con temores e incertidumbres sobre el destino de los que ya se han ido. Pero aquí no rehuimos las preguntas difíciles. Hoy exploraremos las Sagradas Escrituras y aclararemos esta duda que preocupa a tanta gente. Entonces, si has escuchado opiniones contradictorias sobre este tema, si alguna vez te has preguntado si Dios acepta la cremación, si podría afectar la resurrección de los muertos en el día del juicio, quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque hoy vamos a descubrir la verdad bíblica sobre este tema de una vez por todas. Pero antes de empezar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la cremación puede afectar al alma? Escribe en los comentarios. Tu participación es fundamental para esta reflexión y juntos entenderemos más sobre los planes de Dios para la eternidad. No puedes ignorar esta verdad. Hay profundos misterios sobre la cremación y el destino del alma de los que pocos se atreven a hablar. ¿Y si esta decisión es más grave de lo que imaginamos? ¿Qué pasa si estamos descuidando una enseñanza bíblica esencial? ¿Qué nos revela realmente la Biblia acerca de aquellos que son reducidos a ceniza? Necesitas saber esto antes de que sea demasiado tarde. La falta de conocimiento puede generar dudas, miedo e incluso decisiones equivocadas. En Oseas 4:6, Dios nos advierte: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No podemos ser negligentes con un tema que involucra la eternidad. Es necesario decir la verdad, porque está en juego tu alma, las almas de tus seres queridos y las almas de miles de personas en todo el mundo. ¿Nos estamos preparando correctamente para lo que viene después de la muerte? ¿Estamos tomando decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios? Lo que vamos a revelar hoy aquí podría cambiar la forma en que ves la muerte, el entierro y lo que viene después. Si tienes dudas, si quieres entender lo que realmente enseña Dios sobre este tema, entonces estás en el lugar correcto. No confíes solo en suposiciones, tradiciones o lo que dice la gente. Vayamos directo a la fuente, a la palabra de Dios, para encontrar respuestas claras e irrefutables. Y para que este mensaje llegue al mayor número de personas posible, necesito tu ayuda. Deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete al canal. Esto hace que esta verdad se difunda y llegue a quienes también buscan respuesta. Muchas personas aún no saben lo que dice la Biblia sobre la cremación, y tú puedes ser el instrumento que les lleve esta revelación. No pierdas esta oportunidad. El conocimiento que recibirás hoy aquí puede transformar tu perspectiva de la vida y la eternidad. Así que activa la campanita para no perderte ningún vídeo y quédate conmigo hasta el final, porque lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que siempre has creído sobre el destino del alma. La incertidumbre sobre el destino del alma después de la cremación atormenta a muchos corazones. Hay quienes viven en la duda, temiendo haber tomado una decisión equivocada al optar por incinerar a un ser querido o incluso al considerar esta elección por sí mismo. Después de todo, si la resurrección de los muertos es una promesa divina, ¿interfiere la cremación con este plan? ¿Será que al reducir un cuerpo a cenizas estemos deshaciendo irreversiblemente la obra de Dios? Este es un miedo real y no podemos simplemente ignorarlo. La muerte, en sí misma, ya conlleva un peso inmenso, y cualquier incertidumbre sobre lo que sucederá después puede ser una carga aún mayor. Muchas iglesias y líderes religiosos evitan hablar de este tema, dejando a millones de cristianos sin respuestas claras. Pero aquí enfrentamos este problema de frente, buscando la palabra de Dios, la verdad que puede traer paz a los corazones de aquellos que tienen duda. Después de todo, cuando hablamos de vida eterna,
hablamos de algo mucho más grande de lo que imaginamos. La resurrección prometida por Dios no es solo un concepto abstracto, es una realidad confirmada en las Escrituras. Pero ¿qué pasa con los que fueron cremados? ¿Podrá Dios recoger sus cenizas y restaurarlas en el gran día del juicio? ¿O podría esta práctica, de alguna manera, comprometer la promesa de la resurrección? Muchos se han preguntado, si me incineran, ¿podría verse afectada mi alma? Esta duda no es nueva. Durante siglos, la cremación fue vista con sospecha en los círculos cristianos, ya que el entierro siempre ha sido la práctica más común entre el pueblo de Dios. El mismo Jesús fue sepultado y su resurrección se produjo de un cuerpo físico que estaba en la tumba. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen tumba? ¿Quién fue reducido a cenizas? Otra pregunta que preocupa a mucha gente es, ¿Dios rechaza a las personas cremadas en el día del juicio? Si alguien fue incinerado, ¿eso significa que no resucitará? Esta duda puede causar angustia, especialmente para aquellos que ya perdieron a familiares y tomaron esta decisión sin saber si había implicaciones espirituales. Después de todo, si hay algo en la Biblia que condena esta práctica, ¿por qué no escuchamos más sobre ella en las iglesias? Y, finalmente, la pregunta que más ronda a quienes reflexionan sobre este tema, ¿la cremación impide la resurrección? Para muchos, esta es una pregunta aterradora, ya que la resurrección de los muertos es una de las mayores esperanzas de la fe cristiana. Saber que, algún día, los cuerpos serán restaurados y glorificados es un consuelo para quienes han perdido a sus seres queridos. ¿Pero la cremación hace que esto sea imposible? Estamos, sin darnos cuenta, destruyendo cualquier posibilidad de reencuentro en el reino de Dios. Si alguna vez perdió a alguien y optó por la cremación, o si conoce a alguien que tiene esta preocupación, sabe lo doloroso que puede ser este problema. Son preguntas que generan ansiedad, que traen consigo un sentimiento de incertidumbre y muchas veces, incluso de culpa. Pero la respuesta puede no ser la que muchos imaginan. La Biblia nos da pistas claras sobre lo que le sucede a los cuerpos después de la muerte, y comprender esto podría ser la clave para eliminar todo miedo y preocupación sobre este tema. Si te han pasado por la cabeza estas dudas, o si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, quédate conmigo. Profundicemos en lo que realmente enseña la palabra de Dios sobre la cremación y el destino del alma. Pero primero quiero saber de ti. ¿Has escuchado opiniones diferentes sobre este tema? ¿Cree que la cremación puede afectar la resurrección? Deja tu comentario con tu opinión al respecto. Escribe aquí, quiero saber la verdad. Tu comentario es muy importante para la participación de este vídeo y para que este mensaje pueda llegar a más personas. Desde la antigüedad, esta cuestión ha preocupado a muchas personas. La muerte siempre ha traído consigo una mezcla de misterio y miedo, y a lo largo de la historia, diferentes culturas han adoptado diferentes rituales para tratar los cuerpos de quienes han fallecido. Pero, ¿qué pasa con la visión bíblica? ¿Qué dicen las Escrituras sobre el destino del cuerpo después de la muerte? ¿Existe una orientación clara sobre lo que se debe hacer? ¿La cremación, que convierte el cuerpo en cenizas, cambia el destino del alma? La primera referencia que encontramos está justo al inicio de la Biblia, en Génesis 3 y 19, cuando Dios dice, «Del polvo viniste y al polvo volverás». Este pasaje es fundamental porque revela un principio espiritual y natural sobre el cuerpo humano. Del polvo venimos, y al polvo volveremos. ¿Pero significa esto que el método por el cual el cuerpo vuelve al polvo hace alguna diferencia? Si un cuerpo enterrado se descompone naturalmente y regresa a la tierra con el paso de los años, mientras que un cuerpo cremado se convierte en cenizas instantáneamente, ¿no sería el mismo el resultado final? ¿O hay un significado más profundo en todo esto? A lo largo de las Escrituras, vemos a Dios demostrando su poder sobre la vida y la muerte. En 1 Corintios 3 y 52, el apóstol Pablo nos da una revelación impactante sobre el futuro de la humanidad. Los muertos resucitarán incorruptibles. Esta promesa muestra que independientemente de la condición actual del cuerpo, ya sea reducido a polvo por el tiempo o por el fuego, Dios tiene el poder de restaurarlo. ¿Pero esto se aplica a todos? ¿O hay excepciones para quienes han pasado por el proceso de cremación? Otro pasaje que trae una comprensión profunda sobre el destino del cuerpo es Eclesiastés 12, 7, y el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí la separación entre cuerpo y espíritu es muy clara. El cuerpo vuelve al polvo y el alma vuelve a Dios. Pero, ¿esta separación ocurre de manera diferente dependiendo de lo que se le hizo al cuerpo? ¿Dios condicionaría la resurrección al estado físico del cuerpo en la tierra? ¿O su soberanía trasciende todas estas limitaciones? Estas son preguntas que han preocupado a teólogos, estudiosos de la Biblia y cristianos sinceros que quieren comprender mejor el destino del alma y del cuerpo durante siglos. Mucha gente cree que la cremación puede ser un impedimento para la resurrección porque no hay ejemplos directos en la Biblia de siervos de Dios que hayan sido cremados. ¿Pero esta ausencia significa una prohibición? ¿No encontrar una práctica en la Biblia significa que está condenada? ¿O estamos interpretando las Escrituras de una manera limitada?
Lo que sabemos con certeza es que el concepto de resurrección está presente en toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. La idea de que Dios puede resucitar a los muertos no depende del estado del cuerpo. Si pensamos con lógica, ¿cuántas personas murieron hace siglos y sus cuerpos se han convertido completamente en polvo por la acción del tiempo? ¿Cuántos mártires de la fe fueron quemados vivos durante la persecución? ¿Cuántos fueron devorados por animales salvajes o se perdieron en el mar? ¿Dios no los resucitará por esto? La respuesta parece obvia. Él es todopoderoso y no depende de condiciones físicas para cumplir sus promesas. Entonces, ¿por qué tanta gente todavía teme a la cremación? ¿De dónde viene esa idea de que este proceso puede afectar al alma? ¿Hay algo simbólico que debamos entender? ¿O esta preocupación proviene más de tradiciones e interpretaciones humanas que de la propia palabra de Dios? Si alguna vez has tenido esta pregunta o conoces a alguien que teme que la cremación pueda afectar la eternidad, deja tu comentario. Escribe, quiero entender la verdad. Tu comentario no solo ayuda a hacer crecer el canal, sino también a llevar esta discusión a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Desde la antigüedad, el entierro siempre ha sido la opción más común entre el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento vemos innumerables informes de hombres y mujeres de fe que fueron enterrados, demostrando un profundo respeto por el cuerpo incluso después de la muerte. Los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, eran enterrados, y esta práctica se perpetuó entre los israelitas como señal de honor y respeto por los muertos. Pero ¿por qué esta preferencia por el entierro? ¿Podría ser que hubiera un significado espiritual detrás de esto? La respuesta se vuelve aún más clara cuando miramos la vida de Jesucristo. Él mismo fue sepultado, y al tercer día, resucitó físicamente, cumpliendo las Escrituras y demostrando el poder de Dios sobre la muerte. Su cuerpo no fue destruido ni reducido a cenizas, sino restaurado a la gloria. Esto reforzó aún más la creencia entre los primeros cristianos de que el entierro era la forma más adecuada de tratar el cuerpo después de la muerte. Después de todo, si el propio Hijo de Dios fue sepultado y resucitado de esta manera, ¿no debería ser un ejemplo para sus seguidores? Durante siglos, la cremación fue vista con recelo entre los cristianos. En el periodo de la Iglesia primitiva, muchos mártires fueron quemados vivos como forma de persecución. Los romanos, por ejemplo, utilizaron el fuego para exterminar a los cristianos, intentando borrar su fe y ridiculizar la creencia en la resurrección de los muertos. Para quienes seguían a Cristo, la cremación a menudo se asociaba con la negación de la promesa de que Dios restauraría los cuerpos en el último día. Por eso, la Iglesia siempre ha preferido el entierro, ya que simbolizaba la espera de la resurrección, testimonio público de que la muerte no era el final. Además, la cremación era una práctica común entre los pueblos paganos, que creían en la disolución del cuerpo como medio para deshacerse de la existencia física. Entre los griegos y romanos, por ejemplo, se usaba el fuego para liberar el alma del cuerpo, algo que iba en contra de la visión bíblica de que el cuerpo es parte de la creación divina y será restaurado por Dios al final de los tiempos. Esta diferencia teológica hizo que, durante mucho tiempo, la cremación fuera rechazada por el cristianismo, siendo vista como un acto que simbolizaba la incredulidad en la resurrección. Sin embargo, el mero hecho de que se haya evitado la cremación en el pasado significa que quienes se someten a este proceso están condenados. ¿Consideraría Dios el método por el cual un cuerpo vuelve al polvo? Lo cierto es que muchas personas, por desconocimiento o influencia de tradiciones, cargan con un miedo innecesario sobre este tema. La Biblia nos enseña que Dios es soberano y tiene poder absoluto sobre toda la creación. Él es capaz de restaurar cualquier cuerpo, independientemente de lo que le haya sucedido. Después de todo, ¿cuántos cristianos han muerto en tragedias, quemados en incendios, ahogados en el mar o descompuestos a lo largo de los siglos? ¿Se impediría que estas personas resucitaran debido a la condición de sus cuerpos? Estas son preguntas profundas que deben analizarse cuidadosamente. La creencia en la resurrección no se basa en la integridad del cuerpo físico, sino en el poder divino que puede transformar lo que una vez fue polvo en vida nuevamente. Si alguna vez has tenido esta pregunta o conoces a alguien que teme que la cremación pueda afectar la eternidad, deja tu comentario. Escribe, quiero entender la verdad. Esto ayuda a llevar esta discusión a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Es comprensible que muchas personas sientan miedo e incertidumbre cuando se trata de la cremación y la resurrección. Al fin y al cabo, la promesa de la vida eterna es uno de los fundamentos de la fe cristiana, y cualquier duda sobre este tema puede generar preocupación. Pero debemos analizar este tema basándonos en lo que la Biblia realmente enseña y no solo las tradiciones humanas o el miedo que se ha transmitido de generación en generación. La gran verdad es que la resurrección no depende del estado del cuerpo, sino del poder de Dios. Si nos paramos a reflexionar, nos daremos cuenta de que, a lo largo de la historia, innumerables personas han muerto de diferentes formas. Muchos siervos fieles de Dios han perdido la vida en incendios, naufragios, explosiones, guerras y desastres naturales.
Otros fueron martirizados, quemados vivos, devorados por fieras o simplemente enterrados en lugares donde nunca se encontraron sus cuerpos. ¿Están estas personas condenadas a no resucitar solo porque sus cuerpos fueron destruidos? ¿No tendría Dios, que creó todas las cosas, el poder de restaurarlas en el gran día del juicio? La Biblia nos muestra un Dios soberano y omnipotente. No necesita la materia original para devolverle la vida a alguien. En Génesis, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida. Si Dios tenía el poder de crear a la humanidad de la nada, ¿por qué no podía restaurar un cuerpo sin importar lo que le pasó? En 1 Corintios 3 y 52 leemos que los muertos resucitarán incorruptibles. Esta promesa incluye a todos los que han muerto, sin importar el estado físico de sus cuerpos. Otro punto importante es que el tiempo, por sí solo, convierte cualquier cuerpo en polvo. Los que fueron enterrados hace siglos ya tenían sus cuerpos completamente descompuestos y reducidos a polvo. Esto significa que, en última instancia, no existe diferencia entre un cuerpo que ha sido cremado y uno que se ha deteriorado de forma natural con el paso de los años. Lo que realmente importa no es el estado físico del cuerpo, sino la promesa de Dios de restaurarlo en la resurrección. El mismo Jesús, al hablar de la resurrección, no puso ninguna condición relacionada con el estado del cuerpo. Él dijo en Juan 5, 28-29, llegará la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. No dijo que solo aquellos cuyos cuerpos estuvieran intactos resucitarían. Declaró que todos los muertos oirían su voz y saldrían, lo que significa que Dios tiene el poder de restaurar a cualquiera, sin importar las circunstancias de su muerte. Además, si la resurrección dependiera del estado físico del cuerpo, esto significaría que la salvación estaría sujeta a factores que no siempre están bajo nuestro control. ¿Qué pasa si una persona fiel muere quemada en un accidente? ¿Qué pasa si alguien fue incinerado sin haber elegido hacerlo? ¿Dios, en su justicia, tomaría esto en consideración? Por supuesto. Lo que determina el destino eterno no es lo que le sucede al cuerpo, sino la fe de la persona y su relación con Dios. Muchos cristianos cargan con este temor innecesariamente, simplemente porque nunca se han detenido a reflexionar sobre el poder absoluto de Dios. Pero debemos recordar que la resurrección no es un proceso humano, ni algo que pueda verse limitado por circunstancias naturales. Si Dios dijo que resucitará a los muertos, cumplirá esa promesa independientemente de lo que les haya sucedido a sus cuerpos. Si este tema tiene sentido para ti, deja tu comentario y comparte tu opinión. Quiero saber, ¿crees que Dios puede restaurar cualquier cuerpo, independientemente de lo que le haya pasado? Escribe aquí. Confío en el poder de Dios. Tu comentario es fundamental para que este mensaje llegue a más personas y para que podamos continuar juntos esta reflexión. Si ya has incinerado a un ser querido o estás considerando esta opción, no permitas que el miedo se apodere de tu corazón. Dios no está limitado por cuestiones físicas, no depende del estado del cuerpo para cumplir su promesa de resurrección. Muchas personas viven angustiadas, cargando con un peso innecesario, temiendo que una decisión tomada aquí en la tierra pueda comprometer el destino eterno de quienes se fueron. Pero la verdad es que nuestra salvación no está en lo que le sucede al cuerpo después de la muerte, sino en la fe que tenemos en Cristo, en nuestra entrega a Dios y en el pacto que hicimos con Él. La promesa de la resurrección es uno de los mayores pilares de la fe cristiana, y esta promesa no depende de materia física que algún día se deteriorará. Recuerda que Dios conoce a cada uno por su nombre, sabe exactamente dónde está cada partícula de nuestro cuerpo, y en el momento oportuno, reunirá todo para cumplir su palabra. Su poder no se limita a lo que nuestros ojos pueden ver. Él no necesita nuestro cuerpo intacto para devolvernos a la vida, porque Él es el Creador y para Él nada es imposible. Si alguna vez has perdido a alguien que fue incinerado y tienes esta duda en tu corazón, recuerda que el alma de esa persona le pertenece a Dios. El cuerpo es solo un vaso temporal, una coraza que se desgasta con el tiempo, pero la esencia, lo que realmente importa, permanece viva ante el Señor. La Biblia nos enseña que, al final de los tiempos, habrá un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, libre de cualquier deterioro o destrucción. Y este cuerpo no estará definido por lo que queda de nuestros cuerpos terrenales, sino por el poder de Dios que da nueva vida. ¿Cuántos cristianos a lo largo de la historia han sido perseguidos y quemados vivos por no negar su fe? ¿Cuántos fueron arrojados al mar, tragados por la tierra o consumidos por el tiempo? ¿Dios los abandonaría por las circunstancias en las que sus cuerpos fueron destruidos? Por supuesto. Lo que define el destino eterno de una persona no es el trato que recibió su cuerpo después de la muerte, sino su vida de fe, su comunión con Dios y la redención que encontramos en Cristo. Por tanto, no te dejes llevar por el miedo o la inseguridad. Lo que Dios quiere de nosotros no es que estemos atados a rituales o tradiciones humanas, sino que confiemos en Él y su soberanía. Si la resurrección estuviera limitada por el estado físico del cuerpo, entonces el poder de Dios sería limitado. Pero sabemos que Él es infinito,
puede restaurar todas las cosas y cumplir cada una de sus promesas. La pregunta que debes hacerte no es si un cuerpo cremado puede ser restaurado o no, sino si tu fe está verdaderamente basada en lo que Dios ha revelado. ¿Crees en su soberanía? ¿Confías en que Él tiene el control de todas las cosas, incluida la otra vida? Esta reflexión es fundamental para liberarnos del miedo y encontrar la paz en lo que realmente enseña la Biblia. Si este mensaje llegó a tu corazón, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Dios puede restaurar cualquier cuerpo, independientemente de lo que le haya pasado? Escribe en los comentarios: confío en el poder de Dios. Tu comentario ayuda a que este mensaje llegue a más personas y traiga paz a los corazones de quienes aún viven con esta duda. Ahora que hemos llegado hasta aquí, quiero saber de ti: ¿este mensaje ha traído claridad a tu corazón? La palabra de Dios nos enseña que Él es el creador de todas las cosas, que tiene poder absoluto sobre la vida y la muerte y que la resurrección es una promesa inquebrantable. Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Puede realmente la cremación impedir que Dios actúe? ¿O es, como aprendimos hoy, que el destino eterno de alguien no está ligado a lo que le sucede a su cuerpo, sino a su fe y al poder soberano del Señor? Tu comentario es muy importante para esta conversación, porque sé que muchas personas tienen dudas y temores sobre este tema. A algunos se les ha enseñado que la cremación es un pecado, a otros se les ha dicho que puede afectar la resurrección. Pero como hemos visto a lo largo de este vídeo, la Biblia nos muestra que Dios no depende de la integridad de nuestro cuerpo físico para cumplir sus promesas. Entonces quiero saber, ¿crees que Dios puede restaurar a los cremados? ¿Alguna vez has tenido esta pregunta antes? Comenta aquí abajo: confío en el poder de Dios, o comparte tu opinión sobre este tema. Y más que eso, comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. ¿A cuántas personas les atormenta esta duda, pensando que una elección hecha aquí en la tierra puede determinar su resurrección? ¿Cuántas familias se sienten culpables por cremar a un ser querido sin saber si tendría consecuencias espirituales? Necesitamos difundir esta verdad para que más personas encuentren paz y seguridad en lo que Dios ha revelado. Sé que este mensaje tocó tu corazón y te trajo claridad, por eso quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Suscríbete ahora mismo al canal para seguir recibiendo contenido como este, donde hablamos de temas profundos de fe, develamos misterios de la Biblia y buscamos respuestas a las preguntas más difíciles de la vida espiritual. Aquí no hay que tener miedo de cuestionar, porque siempre buscamos la verdad en la palabra de Dios. Sé que llegaste al final de este vídeo, eso significa que este tema te impactó de alguna manera. Entonces, quiero saber de ti, ¿cuál fue la mayor revelación que tuviste hoy? ¿Qué te hizo reflexionar más sobre este tema? Deja tu comentario con la frase: mi fe está en el poder de Dios, para que sepa que has visto hasta aquí y que este mensaje ha hecho una diferencia en tu vida. Tu comentario es muy importante para el crecimiento del canal y para que esta verdad llegue aún a más personas. Así que, además de comentar, no olvides compartir este vídeo con alguien que necesite escuchar esta palabra. Llevemos juntos el mensaje de Dios a más corazones y fortalezcamos nuestra fe. Ahora que comprende esta gran verdad sobre la resurrección y el poder absoluto de Dios, hay otra pregunta esencial que debemos abordar. Después de todo, ¿qué le sucede al alma en el momento de la muerte? ¿A dónde vamos una vez que dejamos este mundo? Hay muchas enseñanzas sobre esto, pero la Biblia brinda respuestas claras que no todos conocen. Y en el siguiente vídeo, exploraremos exactamente este misterio. Te revelaré lo que realmente dice la palabra de Dios sobre el destino del alma después de la muerte y aclararé las dudas más comunes sobre este tema. Hay detalles profundos que pueden transformar completamente tu visión de la eternidad. Sé que quieres continuar este viaje de aprendizaje, y por eso te invito a ver el siguiente vídeo donde hablo de qué le sucede al alma después de la muerte. Este es un tema profundo y lleno de revelaciones bíblicas que pueden transformar tu visión de la eternidad. Haz clic ahora y continúa esta reflexión conmigo. No pierdas esta oportunidad de comprender más sobre los misterios que rodean la vida después de la muerte. Haz clic ahora en el vídeo que aparece en tu pantalla y continúa este viaje de aprendizaje y revelación.